presentáis, por favor, los de arriba? Venga, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por acudir a esta sesión hospitalaria de hoy en la que presentamos por quinto año consecutivo el lema de la higiene de manos, que es un día mundial que organiza la OMS. Antes de continuar, quiero transmitiros el saludo del gerente del SESCAM y de la directora gerente del hospital, puesto que son los patrocinadores los que lanzan en nuestra área de nuestra gerencia de atención integrada esta jornada de hoy. Vamos a tratar el tema de la higiene de manos desde 3 puntos de vista o con 3 planteamientos y 3 exposiciones diferentes. Una desde el ámbito de la epidemiología y de los puntos críticos en la higiene del lavado de manos, que lo va a desarrollar el doctor Cobos. En segundo lugar intervendrá la división de enfermería, Julián Barbas, que dará esa parte de la visión. Y por último cerraremos con la aportación del área de atención primaria. Con esto es la exposición de cómo vamos a desarrollar la sesión de hoy, que tiene una duración estimada de unos 40 minutos aproximadamente. Además, quería informaros que en el plazo de esta semana o la siguiente, ya la comisión, la unidad funcional de gestión de riesgos clínicos, lo que es el sistema de trabajo, la comisión de seguridad clínica, contactará ya con todos los servicios para hacer la formación de ese inicio en lo que es la filosofía de la seguridad clínica y lo que es el sistema de registro a través del modelo de trabajo en el sistema de registro de SYNAPS. Lo mismo o en paralelo se intentará hacer en el ámbito de atención primaria. Y finalmente, pues que en breves días también se colgará por parte de informática la encuesta de información y conocimiento sobre el ámbito de seguridad, que posteriormente se hará la evaluación y se transmitirá información a los profesionales. Con esto cierro la presentación en el sentido de que este es precisamente el lema de la sesión de hoy. La filosofía que encierra la sesión de hoy es el lavado de manos y el feedback de esa producción de lo que vayamos haciendo de nuevo hacia los profesionales. ¿Vale? Pues venga, muchísimas gracias a todos. Doctor Cobos, adelante. Bueno, buenos días. Gracias por estar aquí y gracias también a aquellas personas, compañeros, que están en los pantallas de visualización de datos en cada uno de los servicios, secciones, unidades, porque se está retransmitiendo en directo. Gracias al técnico de imagen que tenemos aquí. Bueno, bienvenidos, por tanto, a la 5ª Jornada Mundial de Higiene de Manos, que se celebra entre los días 4 y 7 de mayo del año 2013, hoy es día 8, por motivos logísticos, evidentemente. Y, además, recordar que este es el primer reto mundial para la seguridad del paciente, como comentaremos a continuación. Mirar, desde un punto de vista histórico, quería ponernos en el escenario por qué llegamos al lavado higiénico de manos en la actualidad. Podemos iniciar el recorrido histórico, ¿vale?, con este compañero, con este colega, obstetra, ¿vale?, nacido a finales del siglo XIX, ¿vale?, Nast Phillips Semmelweis, que fue un obstetra que vio la necesidad del lavado higiénico de manos en sus estudiantes para evitar las sepsis puerperales, ¿vale?, y como consecuentemente de ello la mortalidad, ¿vale?, en gestantes. Bueno, curiosamente, este hombre falleció a los 47 años, este médico húngaro, ¿vale?, pues murió de una sepsis, ¿vale?, curiosamente, ¿vale? Suele pasar a veces. Bien, por tanto, podemos iniciar aquí lo que es el lavado higiénico de manos, ¿vale?, o, de alguna manera, la prevención de las infecciones nosocomiales, ¿vale?, entendiendo como nosocomial aquella infección que se adquiere en un centro sanitario, ¿vale?,
y que no esté en periodo de incubación, ¿vale? Es aquel paciente que ingresa en este hospital, por ejemplo, ¿vale? Y transcurridos 2 o 3 días le aparece una infección. Bueno, podemos, por tanto, datar el inicio del lavado higiénico de manos ya en esta época, ¿vale? Bien, a su vez, en el año 1951, bueno, pues algunos países del mundo, ¿vale?, crean la primera conferencia sanitaria internacional al objeto de evitar, ¿vale?, los problemas endémicos de infecciones que había en el mundo. Posteriormente, la Organización Mundial de la Salud, que es el órgano especializado en salud, ¿vale?, que depende de las Naciones Unidas, que fue creado en el año 1945, ¿vale?, y firmada, ahí tenemos la carta, por Roosevelt, ¿vale?, el presidente norteamericano. Bien, bueno, pues se creó la Organización Mundial de la Salud, por tanto, en el año 1946. ¿Qué ocurría en el mundo? Bueno, pues desde el punto de vista sanitario había una extremada pobreza, ¿vale?, había hacinamiento, había enfermedades transmisibles, parasitarias, había una malnutrición crónica, había tuberculosis, había paludismo, había una enfermedad que todavía continúa en el mundo, que es el PIAN, ¿vale?, que es una espiroquetosis. Bien, el objetivo, por tanto, de la creación por las Naciones Unidas de la Organización Mundial de la Salud, el objetivo era que todas las personas del mundo pudiesen alcanzar el nivel más alto posible de salud. De tal manera que la Organización Mundial de la Salud lo que pretende es facilitar, ayudar, apoyo técnico y logístico, ¿vale?, información científica, para que todos los pueblos del mundo pudiesen tener un nivel de salud más elevado. En la actualidad, la Organización Mundial de Salud está constituida por 194 miembros, es decir, el 100% de los países del mundo en la actualidad. España, por tanto, es miembro de la Organización Mundial de la Salud. Posteriormente, en el año 2002, ya muy cercanos, ya en el siglo XXI, por tanto, bueno, se insta a todos los países miembros de la Organización Mundial de la Salud a otro concepto, que es el concepto de los sistemas de seguridad que tienen que tener los centros sanitarios, ¿vale?, consultorios, centros de salud, residencias de la tercera edad, hospitales, ¿vale?, relativo a la seguridad del paciente, ¿vale? Es decir, que las infecciones nosocomiales, por tanto, forman parte de la seguridad del paciente o de la inseguridad del paciente, ¿vale? Bien, pues entonces, en el año 2002, bueno, pues se aprueba esa resolución por parte de la OMS, Organización Mundial de la Salud, para aumentar la seguridad del paciente desde el punto de vista de la infección hospitalaria, mediante la estrategia de aumentar, ¿vale?, promocionar el lavado de manos. En el año 2004, la 57 Asamblea Mundial de la Salud ya aprobó la creación de una alianza internacional, por tanto, con carácter de iniciativa mundial, ¿vale?, para mejorar, por tanto, la seguridad del paciente. Por eso, estamos hablando de seguridad del paciente, ¿vale?, términos generales, y en un término particular es lo relativo a la infección nosocomial, ¿vale? Bien, digamos que es, por tanto, el contexto en el cual nos estamos moviendo. En el año 2005, ¿vale?, hace ya muy poquito, ¿vale?, bueno, pues se vio que, no es que se vio, sino es que ya se promocionó, se vio que efectivamente, pues una de las causas fundamentales de muerte, ¿vale?, era el convivir con pacientes, ¿vale?, vulnerables. El concepto de vulnerabilidad, fijaros que es importante, es decir, ¿qué es vulnerabilidad? Yo soy vulnerable, ¿vale? Susceptible es otra palabra. Bueno, por la susceptibilidad, la vulnerabilidad tiene que ver con dos factores. Por un lado, es el estado inmunitario del paciente y de otro lado, el riesgo, en este caso, sanitario. Fijaros que en nuestro hospital la edad media está por encima de los 60 años, ¿vale?, en este hospital, Comorbilidad, oncología, tratamientos radioterápicos, quimioterápicos, corticoides. Todo eso hace, por tanto, que las infecciones ocurran
con mayor importancia, ¿vale?, en estos pacientes que son vulnerables, ¿vale?, y que los tenemos, por tanto, en nuestro hospital. Bien, de otro lado, comentaros que las infecciones hospitalarias, ¿vale?, en el entorno español y entorno europeo, ¿vale?, de la Comunidad Europea, podemos cifrar la magnitud del problema de las infecciones, ¿vale?, en torno entre el 5 y el 10%, ¿vale? Es decir, que de cada 100 pacientes hospitalizados en este hospital, 7 de ellos van a adquirir una infección nosocomial, es decir, producida, por tanto, de alguna manera por una iatrogenia por parte nuestra. Esa es digamos, la magnitud concreta a nivel de Europa. ¿Esto qué va a ocurrir? Va a ocurrir que estos pacientes va a aumentar la morbilidad, en algunos casos la mortalidad directamente relacionada con la infección o de una manera indirecta. Bien, es decir, producir, por tanto, un daño, ¿vale?, que tiene que ver con el daño de la seguridad del paciente que también comentábamos anteriormente. Ya en el año 2008, por tanto, la Organización Mundial de la Salud crea, ¿vale?, las Jornadas Mundiales del Lavado Higiénico de Manos. El lavado higiénico de manos es una parte solamente, ¿vale?, que produce infecciones hospitalarias. Está cifrado en torno al 25%. Es decir, que el peso específico que tiene el lavado higiénico de manos, ¿vale?, en la prevención de las infecciones hospitalarias alcanza, ¿vale?, el 25% aproximadamente. ¿Por qué? Porque evidentemente hay otros factores que influyen en la infección, ¿vale?, como es la limpieza del hospital, es decir, suelos, paredes, pasillos, pasamanos, pollatas, etcétera, etcétera. Todo lo que es la desinfección, lo que es la esterilización, lo que es la profilaxis antibiótica, preoperatoria, por ejemplo, es decir, que solamente, por tanto, que sepamos que el lavado higiénico de manos representa el 25%, ¿vale?, de la prevención de las infecciones, como veremos a continuación. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues el problema es que estamos tratando, ¿vale?, palpando, percutiendo, introduciendo catéteres, ¿vale?, en pacientes que ya por sí ya presentan un grado de vulnerabilidad o de susceptibilidad muy alta. Con lo cual, vamos a tener que haber patógenos, por tanto, fundamentalmente en las heridas infectadas, ¿vale?, y en áreas de la piel normal, ¿vale?, e intacta del paciente. Un detalle, por ejemplo, que es que 1 millón de escamas, ¿vale?, contienen microorganismos, ¿vale?, y que se desprenden diariamente de un paciente normal que está ingresado ahora mismo en nuestro hospital. Personal sanitario, todos nosotros, por tanto, podemos contaminar nuestras manos durante la actividad denominada limpia. Bueno, 300.000 españoles en la actualidad contraen cada año infecciones. Esto quiere decir 300.000. Fijaros, en Guadalajara tenemos una cobertura en aproximadamente 220.000 cartillas sanitarias. Es decir, que todos los años, por tanto, ¿vale?, todos los años, aproximadamente toda la provincia de Guadalajara, ¿vale?, iría o tendría, ¿vale?, una infección. Fijaros, por tanto, la magnitud del problema de las infecciones, en este caso hospitalaria, ¿vale? Pero recordar también que están los centros de salud, están los consultorios, están las guarderías, ¿vale?, etcétera, etcétera. Esto es lo que tenemos si no nos lavamos las manos, ¿vale? Como podemos observar, una mano de un personal sanitario está contaminada, ¿vale?, por el hecho de manipular, ¿vale?, de tocar, de palpar, de curar, ¿vale?, a pacientes. Podemos tener cándidas, klebsielas, etcétera, una cantidad de microorganismos patógenos, contagiosos y virulentos. La palabra contagioso significa un microorganismo puede ser más o menos contagioso, que depende de la velocidad con la cual se propaga de una persona a otra. Así, por ejemplo, el virus de la gripe es extremadamente contagioso, porque la capacidad de contagio es alta. Y la otra característica, ¿vale?, es la virulencia. La palabra virulencia quiere decir el grado de daño que puede causar en una persona, ¿vale? Es decir,
un daño puede ser una morbilidad, puede ser una secuela, puede ser una muerte, ¿vale? Entonces, tenemos que jugar con estas dos características, ¿vale? Lo que es la contagiosidad y lo que es la virulencia, ¿vale? El grado, por tanto, de traspaso, ¿vale?, de un microorganismo con una rapidez alta o baja y el grado de virulencia o grado de secuela que pueda dejar en este individuo. Esta es nuestra mano, por tanto, contaminada. En la parte izquierda podéis observar, ¿vale?, cuando nos lavamos las manos, ¿vale?, tanto en lo que es la palma como es en el dorso de la mano, hay zonas que están olvidadas. Fijaros las zonas que están olvidadas, ¿vale?, en el lavado higiénico de manos, que son las uñas, ¿vale? Eso está olvidado. Nos olvidamos de lavar esa zona concreta. El dedo pulgar, la eminencia tenar, ¿vale? Las zonas poco lavadas pues son prácticamente todo lo que es el dorso de la mano y algunas zonas, ¿vale?, de la eminencia tenar, los pulpejos, ¿vale?, en la cara palmar, ¿vale? Bueno, pues entonces esto, cuando nos lavamos las manos, esto es lo que nos podemos olvidar y es donde están estos microorganismos, ¿vale? Fijaros la Klebsiella donde está situada, en la eminencia tenar en concreto. ¿Qué impacto supone, por tanto, las infecciones? Evidentemente va a suponer un coste económico, que ahora lo voy a comentar brevemente, pero también evidentemente, como es lógico, y en primer lugar, es el daño que se produce al paciente, ¿vale? Aumento de los días de estancia, sufrimiento del paciente, de los familiares, dónde dejo a mi hijo, etcétera, etcétera, ¿vale? Absentismo laboral, bien. Y de otro lado tenemos, ¿vale?, el impacto económico. Fijaros, en este hospital, ¿vale?, en el año 2012 ingresaron 18.000 pacientes, ¿vale?, en el año 2012, ¿vale?, cuya estancia media es de 5,8 días, supusieron, por tanto, 104.000 estancias, ¿vale? Si nos fijamos, 18.000 pacientes, ¿vale?, si la provincia en cartilla sanitaria estamos en 220.000, estamos hablando de un 10% de los pacientes que ingresaron en este hospital a hospitalizarse. Bien, si además de ello el 7%, ¿vale?, de estos pacientes, de los 18.000 pacientes, 7% que es infección hospitalaria, tendríamos en este hospital 1.260 pacientes, ¿vale?, que han adquirido una infección, ¿vale?, durante su estancia hospitalaria. Si además añadimos que, de media, cada infección hospitalaria, ¿vale?, de media de días extra que el paciente permanece en el hospital es de más o menos 7 días, ¿vale? Evidentemente en la UBI, por ejemplo, es de más, ¿vale?, 20 o 30 días. Pero bueno, una media, podríamos estar hablando en torno a los 7 días de estancia extra por el hecho de haber adquirido una infección hospitalaria. Bueno, pues entonces si multiplicamos 1.260 pacientes con 7 días extras de estancia hospitalaria, nos salen 8.820 días. Si cada día el coste que ocurre en nuestro hospital en el año 2012, que es 626,5 euros, nos da una cifra de un coste extra, ¿vale?, económico, extra, ¿vale?, concretamente en 5.521.320 euros, ¿vale? Es decir, que nos gastamos, por tanto, de más, ¿vale?, 5,5 millones de euros. Como dije anteriormente, el lavado higiénico de manos, por estudios ya realizados anteriormente, reduce en un 25%. En zonas africanas, por ejemplo, inclusive podría reducir más, en torno al 40%. En nuestro mundo, por tanto, ¿vale?, en este hospital universitario de Guadalajara, ¿vale?, si nos lavásemos las manos, pues conseguiríamos reducir un 25% de los 5 millones, ¿vale? Con lo cual, el aporte que podemos hacer nosotros, ¿vale?, aumentando el lavado higiénico de manos, podríamos reducir, desde el punto de vista económico, en 1.380.330 euros. Eso es el impacto, por tanto, de impacto económico, ¿vale? Y evidentemente no voy a olvidar un impacto intangible, ¿vale?, que es el hecho de la muerte de un paciente, evidentemente. Bien, también os quiero comentar respecto de esto que las infecciones hospitalarias siempre las vamos a tener en el hospital, siempre, ¿vale? ¿Por qué?
porque pese a todas las estrategias para reducir las infecciones, como puede ser la higiene, ¿vale?, del hospital, la higiene de la cama, ¿vale?, la desinfección, la esterilización, el lavado higiénico de mano, hay un concepto que se llama que es el mínimo irreductible. El mínimo irreductible es donde ya no podemos reducir más la infección. Evidentemente porque es que estamos tratando con pacientes muy vulnerables, ¿vale?, o con una susceptibilidad muy alta. Pero bueno, la idea es seguir disminuyendo las infecciones. Fijaros, si nos fijamos en las manos de cualquiera de nosotros, ¿vale?, una mano, bueno, cuidada, ¿vale?, daros cuenta que la mano nuestra es la herramienta, es nuestra herramienta. Es nuestro martillo con un clavo para el carpintero que está clavando una tabla. Nosotros estamos clavando, estamos palpando, estamos, ¿vale?, con nuestra mano a pacientes, a personas, seres humanos, con lo cual esta mano tiene que estar, ¿vale?, completamente limpia y cuidada, ¿vale? Vamos a ver brevemente, ¿vale?, tenemos la anatomía de la mano, ver, bueno, pues recordar algunos términos, vale, anatómicos, vale. Importante, por tanto, vamos a ir deprisa. ¿Qué es lo que nos tenemos que lavar o dónde tenemos que hacer énfasis? En la muñeca, ¿vale? Muñeca, ¿vale?, que se nos olvida la muñeca. Pliegues interdigitales, acordaros, ¿vale? Es decir, lavarse, ¿vale?, en los pliegues interdigitales. Toda la zona palmar, haciendo énfasis, ¿vale?, en el dedo pulgar, en la eminencia tenar, en la eminencia hipotenar, fundamentalmente. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones? Y con esto ya voy a casi acabar. Mirad, vamos a ver, indicaciones del lavado higiénico de manos. Va a haber un grado de evidencia 1, un grado de evidencia 1B y 2. El grado de evidencia lo que quiere decir es que por estudios, sobre todo estudios clínicos, ¿vale?, pueden ser aleatorizados o no, se ve la evidencia que efectivamente cuando las manos están visiblemente sucias o contaminadas con materia orgánica, sangre u otros fluidos corporales y nos lavamos las manos, es evidente, por tanto, que no vamos a producir infecciones hospitalarias. Así como después del contacto con fluidos corporales o excreciones, membranas, mucosas, piel no intacta o cura aérea. Nivel de evidencia 2, que también es un grado de evidencia muy alto, antes y después de atender a un enfermo, antes de ponerse los guantes estériles para insertar catéteres centrales o periféricos, intravasculares, antes de insertar sondas vesicales, etcétera, etcétera. Después de quitarse los guantes y antes de comer y después de utilizar el baño, ¿vale? Después de utilizar el baño. Y no nos olvidemos al pasar de una zona corporal a otra en el mismo paciente y después del contacto con objetos inanimados. Inanimado es fómite, palabra fómite que viene del latín que significa foam. Foam significa chispa. Chispa es la chispa que genera un incendio. Es el microorganismo que genera una epidemia. Dos tipos de lavado higiénico de manos, que es el lavado higiénico de manos con agua y con jabón, 60 segundos, 1 minuto aproximadamente se tarda, como podéis observar es poco, ¿vale? Son 11 pasos, los tenemos ahí, ¿vale? Entonces haciendo énfasis en uñas, ¿vale?, pliegues interdigitales, ¿vale?, en el dedo índice, ¿vale?, fundamentalmente. Y por último, cuando cerremos el grifo, lo hacemos con el propio papel desechable, ¿vale? Entonces, por tanto, vamos a tener una mano segura. El otro técnica de lavado es la higiene de manos por fricción. Es el que tenemos en todas las habitaciones, ¿vale? Este frasquito que lleva una solución alcohólica, ¿vale? La solución alcohólica tiene un grado muy alto de matar microorganismos, ¿vale? Bueno, pues exactamente igual, pliegues interdigitales, palma de la mano, dorso de la mano, uñas, ¿vale?, eminencia tenar, hipotenar y lo que es el dedo índice. Vamos a tener, por tanto, esto. Bueno, vale, con esto ya acabo. Lo último, simplemente poneros esta antes de que venga el siguiente ponente, ¿vale? Bueno, es esta reflexión que la tenéis aquí. Vale, pues muchas gracias. Voy a apagar, ¿vale?
Hola, buenos días. Bueno, continuando con la exposición del doctor Juan Cobos, hacer énfasis en que el lavado de manos es un acto sencillo que nos ahorra muchas infecciones y que, sobre todo, salva vidas. En muchos estudios que se realizan en hospitales e instituciones sanitarias se ha visto que el cumplimiento en la higiene del lavado de manos es bajo, alrededor de menor al 40%, es decir, nos lavamos poco las manos. Y, sobre todo, se aducen una serie de motivos que seguro que cuando los vemos escritos nos parecen un poco peregrinos. Se aduce falta de conocimientos de directrices y protocolos, escepticismo incluso acerca del valor de la higiene de las manos. A veces ni siquiera nos lo planteamos. Creencia de que el uso de guantes nos exime de tener que hacer el lavado de manos, falta de tiempo, y sobre la falta de tiempo, pues comentar que el lavado adecuado, como decía Juan, con agua y jabón solo requiere 1 minuto. Y si nosotros en los estudios lo que se está viendo es que a veces utilizamos un tiempo medio aproximado de 10 segundos, pues vemos que, aparte de lavarnos poco las manos, se hace mal. La diferencia entre lavarse las manos con agua y jabón es 1 minuto y con las soluciones hidroalcohólicas entre 20 y 30 segundos. Pero hay que hacerlo correctamente. Como explicaba Juan, hay que seguir los pasos y eso exige que hagamos un cierto aprendizaje y un automatismo en la realización. Quiero incidir en otro punto sobre el uso de guantes, algo que utilizamos habitualmente en el hospital y que se utiliza mal. El uso de guantes jamás reemplaza la necesidad de la higiene de las manos, ya bien sea por frotado o con lavado higiénico. El usar guantes siempre que esté previsto con uso de materiales contaminados o con materiales infecciosos. Siempre hay que quitarse los guantes después de atender al paciente y no usar siempre el mismo par de guantes para otros pacientes, algo que vemos continuamente en nuestro hospital. Se utiliza un par de guantes y pasamos de un paciente a otro, incluso realizando distintas técnicas. Hay que mantener el lavado higiénico antes y después del uso de guantes. Son 2 pasos que se olvidan también habitualmente. Y, muy importante, secar cuidadosamente. A veces una de las quejas que plantean los profesionales es la irritación de la piel por el lavado de manos, tanto sea por agua y jabón o por solución hidroalcohólica, y ahí incide bastante el secado de la mano. Otro tipo de recomendaciones que nos plantea la OMS es que no se utilicen uñas artificiales ni extensiones de uñas, que las uñas estén cortas y que no utilicemos joyas durante la atención sanitaria. En nuestro hospital, desde hace 5 años, cuando salió el reto mundial de lavado de manos, nos adherimos a esta iniciativa y se inició la implantación de soluciones hidroalcohólicas para facilitar la higienización de las manos, instalándolas en todas las habitaciones de hospitalización y en todos los puntos de atención. Se colocaron los salvapantallas en los ordenadores que vemos habitualmente, en lo cual nos recuerda los 5 momentos de lavado de manos. Se han colocado carteles informativos cerca de los puntos de solución hidroalcohólica y se están realizando talleres formativos. Dentro del área de enfermería se integró dentro de los objetivos de enfermería, incluyendo los talleres formativos como parte de los objetivos de calidad de nuestra división. Y poco más, seguir animándoos a que nos lavemos las manos, lo hagamos correctamente y que aprendamos que es un gesto muy sencillo y muy útil. Muchas gracias.
Buenos días a todos. En esta última parte de la sesión yo quería que hicierais un esfuerzo en poneros en otro escenario. ¿Vale? Nosotros, yo os voy a dar la visión desde atención primaria, que en algunos aspectos es muy parecido al tipo de atención que realizáis en el hospital, pero en otros casos puede diferir un poquillo. A ver, entonces, bueno, como ya han comentado mis compañeros, estamos ante un desafío mundial para la seguridad del paciente. Una atención limpia es una atención segura y la higiene de manos se plantea como la principal medida para reducir las infecciones asociadas a la atención sanitaria. Te proteges tú, estás protegiendo a tus pacientes y a toda la gente próxima a los pacientes. Lo que yo quiero hablar ahora con vosotros es cómo hay que adaptar las recomendaciones de la OMS al ámbito de la atención primaria. Realmente no hay estudios que se hayan realizado específicamente para atención primaria y que nos aporten una evidencia suficiente, consistente y que sea aplicable a este nivel de atención. Entonces yo he recurrido pues al grupo de trabajo de seguridad del paciente que hay de la SENFIC, que es la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, y ellos han hecho unas recomendaciones elaboradas a través de consenso de expertos. Han revisado las guías que hay pues de la OMS y de otras instituciones y han intentado hacer una adaptación a nuestro ámbito de atención. Entonces, vamos a ver, en cuanto a ¿con qué hemos de lavarnos las manos? Pues en eso es exactamente igual que en el medio hospitalario. Tenemos la opción de lavarlas con jabón líquido, eso está recomendado cuando hay suciedad visible y lo que tardamos son entre 40 y 60 segundos. En el resto de situaciones lo que está recomendado es utilizar productos con base alcohólica y de elección recomiendan, en nuestro caso, que a lo mejor en el hospital, pues teniendo los administradores en las habitaciones, en las zonas donde tenéis lavabos, pues sería suficiente. A nosotros tener los botecitos de 100 mililitros pues nos viene fenomenal, pues porque tenemos que salir al domicilio de los pacientes, tenemos que salir a la calle. Entonces eso es tener las herramientas donde las necesitamos. Para hacer el lavado con la fricción, con los productos de base alcohólica, son 20-30 segundos. ¿Cómo hay que lavarse las manos? La técnica es exactamente la misma que ha explicado Juan, la misma que ha explicado Julián y que es la propuesta por la OMS. Muy aconsejable, pues lo que ya habéis hecho en el hospital, que es tener carteles de cómo hay que lavarse las manos cerca de donde lo hacemos. Y muy importante también para nosotros que las manos han de quedar secas. Una mano húmeda es un vehículo que permite que se propague la contaminación. La técnica, como veis, la misma. La diferencia entre los productos de base alcohólica y lavarte con jabón, el tiempo que difiere es el secado de manos. Con la solución alcohólica lo tienes que friccionar hasta que se seque y con el jabón tienes que secarte las manos con una toalla desechable, dejarla bien seca y esa es la diferencia de tiempo entre una y otra. En relación a cuándo debemos lavarnos las manos, los 5 momentos que promueve la OMS son parecidos, pero aquí quizá en algunos de ellos es donde puede diferir más la atención primaria de la atención hospitalaria o especializada. Entonces, el primer momento del contacto, antes del contacto con el paciente, pues ese también puede ser igual. Antes de realizar una tarea limpia o aséptica, eso también exactamente igual. Después de la exposición a fluidos corporales, lo mismo. Después del contacto con el paciente también puede ser bastante parecido y donde más puede diferir es en el último punto, el contacto con el entorno del paciente. Nosotros no nos metemos en una habitación específica del paciente, salvo cuando hacemos las visitas domiciliarias. En el resto del tiempo estamos en nuestra consulta y el entorno no está tan impregnado con fluidos, puede estar con fluidos, con contacto del paciente. Entonces, lo que recomienda este grupo de trabajo de mejora de la seguridad del paciente de SENFIC es que deberíamos lavarnos las manos y esto yo creo que la gente que hace, los especialistas que trabajáis en consultas externas, pues se puede parecer bastante a lo que hacemos nosotros habitualmente en la consulta de primaria. Pues nos tenemos que lavar las manos antes de empezar la consulta y cuando la acabemos.
Tenemos que lavarnos las manos antes y después de hacer exploraciones que impliquen un contacto directo y mantenido con la piel del paciente. Pues se me ocurre, pues por ejemplo, cuando tienes que palpar un dolor abdominal, pues que requieres bastante tiempo, estar en contacto con el paciente. Podría ser una situación. Ante exposición a líquidos corporales, cualquier fluido, secreción, excreción del paciente, eso yo creo que es lo que tenemos todos más integrado en la mente. Siempre que tocas algo, algún fluido, yo creo que ahí casi todos nos lavamos las manos. En otras situaciones ya no es tan seguro. También cuando toquemos piel no intacta o objetos visiblemente contaminados con excreciones o fluidos del paciente. Lo ha dicho Julián también, antes y después del uso de guantes estériles. No exime en absoluto, el utilizar guantes no exime en absoluto del lavado de manos. Siempre que tengamos que hacer alguna técnica estéril, pues cualquier sondaje, una infiltración, se me ocurre en este momento, pues tendríamos que lavarnos las manos, también después de quitarnos los guantes. En estas situaciones dicen que es de elección utilizar los productos de base alcohólica. No se ha comentado antes el tema del jabón y los productos de base alcohólica. El jabón, digamos que nos quita la flora transitoria de las manos, pero nos queda la flora residente. Con jabones antisépticos o con los productos de base alcohólica eliminamos la flora transitoria y parte también de la flora residente en nuestras manos, ¿vale? Entonces, digamos que es un grado más sin llegar a ser esterilización, pero es un grado más de descontaminación. Y aquí es donde en primaria queda una zona un poquito de flexibilidad y de valoración individual de elegir en qué momento nos lavamos las manos. Entre paciente y paciente no es lo mismo que yo entre un paciente y venga pues, a hacerle un certificado o hacerle una receta o una baja, a que sea un contacto, pues por ejemplo, con un paciente que viene con fiebre y con tos y tengo que explorarlo y pienso que tiene una enfermedad infecciosa. Entonces, hay que valorar individualmente entre paciente y paciente si nos lavamos las manos o no es absolutamente imprescindible. Entonces, yo creo, pues depende. Pues eso, si sospechamos que es alguna enfermedad infecciosa, si el contacto es prolongado con el paciente, si el paciente que viene a nuestra consulta es un paciente vulnerable, como decía Juan, o un paciente que acaba de venir de un ingreso hospitalario, o un paciente que tiene úlceras, o un paciente que tenga alguna patología con algún grado de inmunosupresión. Entonces, en esos casos tendríamos que lavarnos las manos entre paciente y paciente. En otros casos, pues no es absolutamente imprescindible. La capacidad que tengamos de integrar el lavado de manos en nuestra actividad va a condicionar que sea algo real o no lo sea. Si yo tengo un producto de base alcohólica en la encimera cuando yo exploro a un paciente y consigo hacerme la fricción en los 20 segundos mientras yo le estoy explicando el tratamiento o le estoy diciendo pues lo que tenemos que hacer, pues conseguiré lavarme las manos entre paciente y paciente. Si yo no tengo los medios y no lo integro en mi actividad normal, pues no lo voy a hacer. Y luego lo que os decía, cuando nosotros vamos al entorno del paciente es cuando nosotros nos trasladamos a su domicilio. Entonces ahí antes de verlo y al salir de su casa, pues debemos lavarnos las manos. En la OMS y este grupo de trabajo que os digo de la SENFIC también hace recomendaciones para los servicios públicos de salud y para nuestros gestores. Para que nosotros podamos hacer esta medida tan importante y que tanto reduce en costes para el paciente y recursos económicos, pues necesitamos tener la posibilidad de poder lavarnos las manos. Aquí os parecerá a lo mejor una cosa un poco importante, pero nosotros trabajamos en centros de salud y en consultorios locales que a veces pues las condiciones no son las deseables. Entonces nos hace falta un lavabo y agua corriente, que eso yo creo que en casi todos los sitios lo tenemos. Jabón líquido con dispensador, eso ya no está en todos los sitios. Toallas desechables tampoco tenemos en todos los consultorios. Preparados de base alcohólica con dispensador no hay en ningún sitio de ningún consultorio, ningún centro de salud en este área. Los productos de base alcohólica de 100 mililitros tampoco los tenemos. Crema hidratante con dispensador, no sé si tenéis en el hospital. En los centros de salud no los tenemos. Guantes estériles sí que tenemos y guantes no estériles también tenemos.
aunque a veces no nos cuesta que nos manden los que pedimos, pero los tenemos. Vale, entonces, en la gerencia, desde el 2010, antes de que fuera gerencia integrada, es 2010, ya se están haciendo cosas en relación a la higiene de manos. En el 2010 la gerencia se adhirió a la iniciativa ONS Save Lives, Clean Your Hands, y se envió a todos los responsables de calidad de los centros de salud material relacionado con la jornada del 5 de mayo. Incluía carteles, incluía dípticos para los profesionales, para que los tuviéramos en las consultas y que promoviéramos difundirlo también entre los pacientes, porque es algo muy importante. Que ellos se impliquen también es muy importante porque también tienen gérmenes en sus manos. También en los centros de salud en los que tenemos pantallas de plasma, pues se estuvo emitiendo un vídeo promocional del Ministerio de Sanidad. Y también a lo largo del 2010 se estuvo haciendo esa iniciativa, que era que cuando se hacía el plan de acogida a un nuevo trabajador, pues ahí se le incluía información sobre el lavado de manos y se le incluía el díptico con la técnica y en los momentos en los que hay que lavarse las manos. Y también un poco pues lo que habéis hecho vosotros, también había en la intranet colgado un enlace para ver lo de la higiene de manos. Entonces, ante esto, ¿qué se me ocurre que podemos mejorar? Nosotros nos corresponde, nosotros somos los responsables de que esto funcione. Tenemos que proteger a nuestros pacientes y tenemos que protegernos nosotros ante la atención sanitaria. Ha dicho Julián que lavarse las manos es algo fácil, es algo rápido y está al alcance de todos, ¿vale? No hace falta, no es una tecnología de altos vuelos, ni es algo muy sencillo. Tenemos que acostumbrarnos, es algo que debemos integrar en nuestro día a día, en el quehacer diario, porque estamos salvando vidas si nos lavamos las manos. Hay que fijarse en los compañeros, hay muchos compañeros que lo hacen bien, que se lavan las manos siempre, que tienen mucho cuidado con esto. Vamos a fijarnos en ellos y vamos a imitar esas conductas seguras. Cuando venga gente nueva a los servicios, cuando pues conviene que se lo recordemos a nuestros compañeros, ¿vale? Es una forma pues de que todos trabajemos de forma segura. Hay que implicar a los pacientes. Tenemos muchas oportunidades de pues, pacientes que tenemos sondados, con sondas vesicales en casa, pacientes que cuidadores de personas ancianas o con úlceras, pacientes institucionalizados. ¿Vale? Tenemos muchas situaciones en las que podemos implicar a nuestros pacientes y cuidadores. Y, pues por último, corresponde a nuestros gestores pues poner los medios para que los profesionales que tenemos interés en hacer las cosas bien podamos hacerlas, ¿vale? Y aquí esta sugerencia, pues que los productos de base alcohólica nos vendrían estupendamente en primaria, que en el hospital sí que soy consciente de que tenéis los dispensadores de pared, ¿vale? Pues nada, muchas gracias a todos y muchas gracias por trabajar de forma segura. Bueno, muchas gracias a todos. Pasamos al turno de preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna sugerencia, por favor. Bien, para finalizar, decir que bueno, hemos tomado nota con mucho interés, sobre todo de las carencias que nos manifestaban en atención primaria, tanto en algunos centros de salud como en los consultorios, y desde luego intentaremos paliar estas necesidades. Vamos a dar por finalizada la sesión. A todos muchas gracias y todos, pues bueno, a lavarnos bien las manos. Gracias.